Advertencia. La conversación que escucharán a continuación es entre dos opinadores de oficio, no debe considerarse como charla académica. Los juicios emitidos son responsabilidad de sus autores, a quienes les importa un huevo herir susceptibilidades. Si usted se ofende fácilmente, no escuche este podcast. Los autores no garantizan que el contenido vaya a ser de su agrado. Bienvenidos a Que Locura es Esta. Entonces, la ilustración que más me gustó de Karen, ya te las voy a buscar, es de Gulliverio de Humboldt, pero una cosa que yo le dije a ella desde el principio, que quería que eso fuera... Que nunca se viera la cara. Que jamás se le viera la cara a Gulliverio. Porque a pesar de que yo estaba ilustrando mi novela, perdón, yo quería que los lectores se hicieran en su mente una imagen de quién era Gulliverio. Yo no quería darle un preconcepto de quién era Gulliverio de Humboldt. Ajá. Y esta es mi ilustración favorita de la novela. Es un astronauta X con un casco negro, con una herramienta en la mano, metiéndose en las entrañas de una nave para repararla. La María Celeste. Tanto así, te hiciste un tatuaje así. Tanto así que yo me tatué esa imagen aquí. Porque de verdad es la imagen. De hecho, mucha gente me dice, ¿por qué tú no usaste eso de portada? Claro. Porque es de hecho la imagen que más me gusta. Conocí además un tatuador, que es un tipo genial, pero que era un chamito joven que estaba empezando. Y le mostré las ilustraciones y vi su estilo y le dije, chamo, yo quiero quiero tatuarme esta ilustración. Y él me la tatuó. Fue una tortura de 5 horas, ¿no? Que no se la recomiendo a nadie, porque vi el diablo en interiores. Pero valió la pena porque yo quería tener esa imagen en mi piel para siempre. Entonces, bueno, gracias a Rodney conocí a Karen. Gracias a Rodney conocí, ya que no quiero pecar, no me acuerdo el nombre del editor, prefiero leerlo. Gracias a Rodney conocí a María Angélica Delgado y Mónica Pichitelli. María Angélica fue la que hizo toda la corrección de estilo y la corrección ortográfica de la novela, y Mónica fue la que hizo la diagramación del texto para que pudiera calar en el formato de Amazon KDP. Y además intercalar las ilustraciones, además escoger la tipografía para los textos. De verdad, yo estoy demasiado agradecido con el universo y con Rodney y con Yuri y con María Angélica y con Mónica y con Karen, porque gracias a ellas, de verdad, a ellos lograron, o sea, la escogencia de la tipografía a mí me encanta, el interlineado me parece genial, la numeración de las páginas, y yo soy diseñador gráfico y soy burda exigente con la diagramación y burda de necio, pero yo no tuve que decirles nada. Cuando ellos me mandaron el primer PDF, que yo lo leí, quedé fascinado, quedé encantado, la intercalación de las ilustraciones fue perfecto, la forma en que hicieron los títulos me pareció perfecto, y entonces gracias a ellos fue que yo pude agarrar ese archivo formato PDF, subirlo a la plataforma de Amazon KDP y autopublicarme. Porque eso fue lo que sucedió. A mí no me publicó ninguna editorial. Yo me autopubliqué utilizando las herramientas de Amazon y de Amazon Kindle Direct Publishing. Eso fue en el 2022. Fue cuando yo publiqué Viaje al Centro de la Galaxia en Amazon. Está disponible tanto para formato Kindle como para formato físico. Y ellos tienen una forma de trabajar muy interesante. Porque, por ejemplo, yo tengo aquí una copia física del libro. Y yo me lo autocompré, ¿no? Porque ellos no trabajan como las editoriales. Que sacan tiraje. Exacto. Ellos no hicieron 100.000 copias de esto. Ellos lo hacen, se llama print on demand. Es como view on demand. Que es que una persona, un comprador, se mete en Amazon y dice, yo quiero este libro en físico, le paga a Amazon el libro en físico, y después que el lector la compra, es que Amazon la imprime. O sea, Amazon imprime de acuerdo a lo que la gente la quiera. O
sea, no es que imprime 10.000 copias y después se quedan esas 10.000 copias y nadie las compró. No, si hay alguien que quiere comprar 5 copias, Amazon agarra, imprime 5 copias y se las manda al pana. Y a mí no me cuesta un centavo, que es lo bueno de esta plataforma. Claro. Yo le pongo el precio a mi novela, que vale $19.99 en formato físico y ahorita está en promoción en Kindle en $4.99 porque normalmente cuesta $9.99 en Kindle, pero está ahorita en promoción en $4.99. Yo le pongo el precio y Amazon me dice de ese precio que yo le pongo cuál va a ser mi ganancia después de que ellos sacan los costos de impresión y shipping. Entonces, por ejemplo, yo como autor me puedo autocomprar mi libro y lo que hago es pagarle a Amazon lo que cuesta imprimir. O sea, no me pago a mí mismo las ganancias. Claro. Entonces yo lo que hice fue, en diciembre del año pasado, me compré 10 copias yo mismo, me las hice mandar para acá, para Venezuela, y son las poquitas copias que hay de mi novela aquí en Venezuela. Claro. Yo vendí algunas online, esta es la copia que yo le regalé a mi esposa, yo no tengo ninguna copia mía, por cierto, y las demás, hay una copia en el Buscón, en la librería de las Mercedes. No, mentira, hay 3 copias en el Buscón que no he comprado todavía. Y hay una copia en el Museo del Libro Venezolano, que también queda en las Mercedes. Y hay unas copias que tiene Rodney y la gente de Pana. Okay. Y bueno, nada, me autopubliqué hace 2 años. La novela todavía está disponible en Amazon. Y todavía no he vendido ni 100 copias. Bueno, esperemos que eso cambie. Sí, bueno. Yo en Una realidad... cosa que sí te iba a preguntar sobre, porque estamos hablando antes y se pasó el tema, pero quiero volver a ello. Todo ese lore, ese trasfondo, o esa historia tan rica que habla de los maquinistas, que está dentro del libro, sobre la organización del sistema solar, cómo está el nivel social, los tipos de planetas. Todo eso nació mientras escribía la novela y decía, bueno, esto tiene que estar pasando por esto y esto, o ya tenías una idea antes de eso. No, eso fue naciendo a medida en que yo iba escribiendo la novela. Fue algo como orgánico. Porque como yo he dicho varias veces, hay escritores, yo creo que hay 2 tipos de escritores. Los que empiezan con una idea muy clara de qué es lo que quieren escribir y cómo va a terminar su historia. Y los que escriben, los que llaman que escriben por brújula. Que es que se meten en una historia y dejan que la historia se vaya desarrollando y se les va ocurriendo la historia a medida que la escriben prácticamente. Así fue conmigo. Yo tenía una idea de por dónde comenzar, pero no sabía dónde iba a llegar. Yo no tenía idea del final de Gulliver y de Humboldt casi que hasta que llegué al final. Y fue una realización que así que estaba escribiendo, ay, ahora está pasando esto, ¿qué va a pasar ahora? Esto, claro, es lo lógico, y seguía. ¿Y qué va a pasar aquí? Bueno, este tipo, lo lógico es que diga esto y que haga esto, y así fue. Y se fue dando, y se fue dando, y se fue dando. De la misma manera, se fueron dando lo que yo llamo los apéndices, o los textos suplementarios a Viaje al Centro de la Galaxia. Porque yo necesitaba un marco de referencia, yo como escritor. Porque yo estaba escribiendo algo inverosímil, algo absolutamente increíble y fantasioso que no existe y nadie sabe si va a existir o no, por lo menos esa realidad. Pero yo necesitaba crear verosimilitud, yo necesitaba que el lector me creyera. Para crear esa verosimilitud, lo mejor es tener clara toda la referencia, todo el marco referencial. Para que si algo sucede en la historia, tú sabes cómo va a reaccionar ese personaje. O si visitan un sitio, tú sabes cómo es ese sitio. O si hablan de una época histórica, tú sabes lo que sucedió en esa época histórica. Eso le da verosimilitud a la historia, o por lo menos así lo veo yo. Entonces, ¿qué hice yo? A medida que iba escribiendo el libro, también iba escribiendo, aparte, por ejemplo, la biografía de Gulliverio. En la novela aparecen pasajes, él habla de su papá, él habla de su abuela, Baldomera, él habla de más o menos cómo creció, pero aquí no está la biografía de Gulliver. Yo la tengo escrito por algún lado en alguna de mis libretas,
dónde nació, quiénes fueron sus papás, sus tíos, sus abuelos, dónde estudió, cómo le afectaron a él los eventos históricos y sociales que sucedían en la humanidad en ese momento, por qué se convirtió él en explorador, cuáles fueron las primeras hazañas y cómo las hizo. Todo eso lo tenía que escribir yo para darle verosimilitud y sustancia a mi personaje, porque si no iba a ser un personaje unidimensional que no tenía backdrop, ¿sabes? Que Claro. no tenía Trasfondo. trasfondo, exacto. Yo decía, yo tengo que crearle trasfondo, aún así que yo no lo escriba en la novela. Yo lo voy a usar para mí, yo lo necesito porque yo necesito ese marco referencial. Y entonces fue que creé toda la historia de los maquinistas, toda la historia de la conquista del sistema solar, toda la historia de la biografía de Gulliverio y de su familia, toda la historia por ejemplo, por ahí en algún lado tengo escrito cómo la compañía Polaris se hizo tan fuerte y tan poderosa como es en la historia de Gulliverio, el tema de las arepas deshidratadas. Que si tú piensas, bueno, arena palma es una arepa así deshidratada, pues. Sí, y eso es algo que yo lo menciono como de pasada en la novela, ¿no? Que una de las razones por las cuales el conglomerado Polaris se convirtió en el gigante que fue porque cuando se fundó Ciudad Galileo, hubo una gran hambruna por una tormenta marciana masiva y por una gran eyección coronaria del Sol, que cortó la comunicación entre Marte y la Tierra. Los colonos que estaban en Ciudad Galileo se quedaron completamente aislados, se empezaron a comer todas las provisiones, porque ese aislamiento duró meses, y los panas sobrevivieron gracias a que la Polaris estaba probando un nuevo producto de alimento espacial que se llamaba la arepa sintética, que eran unas arepas ya hechas, pero deshidratadas, metidas como en unos recipientes de plástico, que cuando tú las abrías y tenían contacto con el oxígeno, se rehidrataban y era una arepa y te la podías comer. Pero podías sobrevivir en el vacío del espacio por meses y años. Entonces tú las podías tener guardadas en una nave, y cuando tenías hambre tú agarrabas en espacio oxigenado, tú la abrías y tenías una arepa perfectamente. Pero en esa época nadie las conocía, y la gente de la Polaris la estaba desarrollando y les llevó a Ciudad Galileo un montón de cajas para que ellos probaran el producto. Y esas cajas estaban olvidadas, metidas en un depósito porque nadie conocía el producto. Y cuando empezaron a comerse todo y a acabarse todo lo que había en la colonia, encontraron estas cajas y bueno, les dieron sustento y lograron sobrevivir el tiempo suficiente hasta que volvió las comunicaciones con la Tierra y volvieron a mandarle, no sé qué, y sobrevivieron a la hambruna, lo que llamaban la hambruna marciana. Entonces todas estas cosas yo tuve que escribirlas para tener un marco referencial histórico que le diera simplemente verosimilitud a mi historia. La serie de cuentos cortos nace también de eso, ¿no? De ese... Sí, claro, la serie de cuentos cortos nace de este marco referencial que yo creé, porque me di cuenta de que el universo era un universo muy rico. O sea, que yo inventé tantas locuras. De hecho, ¿has escrito cuántos cuentos cortos hasta ahora? Creo que 5 hasta ahora. O sea, porque Ahorita estoy leyendo el detective de ¿Cómo es? Mira, el primero fue El culto de la ostra azul, que es el que publicaron aquí. Que no ganó, por cierto. No ganó, fueron 3 primeros lugares en este premio, no ganó ni primero, ni segundo, ni tercero. Quedó seleccionado entre los 10 mejores, y por eso está aquí. El segundo cuento que escribí se llama La muerte de un telépata. La muerte de un telépata. Que es la misma historia del culto del ostra azul, pero visto desde otro punto de vista. La muerte de un telépata fue el segundo cuento, que también lo mandé a un concurso de cuentos de ciencia ficción y no ganó, pero quedó seleccionada. Si Dios quiere, todavía estamos esperando, que creo que para el año que viene van a publicar una antología con los 10 mejores cuentos de ese premio, donde va a estar incluida La muerte de un telépata. Ajá, ese fue el segundo cuento. El tercer cuento se llamaba El detective no aristotélico. No aristotélico. Ajá. El cuarto cuento fue el que escribí hace poco,
que se llama, que tú lo leíste, que se llama El San Juan de Pomuceno. San Juan de Pomuceno, exacto. Yo escribí otro que no me gusta mucho y que no tiene nombre. Yo le llamo Bitácora de Marte. Ujú. Y entonces son 5 cuentos. Ahorita estoy escribiendo el sexto, que tiene como título provisional Tarkus. Pero todavía no lo he ¿Tiene terminado. previsto reunir todos esos cuentos en un solo libro? Sí, sí quisiera hacerlo, pero quiero tener un poquito más de material. O sea, quiero por lo menos llegar a escribir unos 6 o 7 cuentos cortos y quiero reunirlos en una antología que a lo mejor se va a llamar Cuentos del Gulliverso o no sé todavía, pero sí quiero, porque estoy escribiendo la segunda parte, Ujú. que tiene nombre ya, se llama El Emisario de las Estrellas. Gulliverio de Humboldt, El Emisario de las Estrellas. ¿Va a tener una tercera parte? Sí, quisiera que Gulliverio de Fuese una Humboldt fuera trilogía. una trilogía, sí. Ok. Viaje al centro de la Tierra es el primero, Emisario de las Estrellas es el segundo. Tengo un nombre tentativo para el tercero, pero no se los voy a decir todavía, porque ni siquiera lo he empezado. Pero mientras estoy escribiendo la segunda parte, que es la continuación directa de esto, estoy como escribiendo estos cuentos cortos para seguir ilustrando el universo, para seguir dándole vida al universo, sin tener que ver directamente con Gulliverio y con la historia de Gulliverio. El culto del Ostra Azul se relaciona un poco porque el personaje principal aparece en la novela. Pero, por ejemplo, ya tú leíste El Detective No Aristotélico y no tiene nada que ver con nada de esto. Claro. Ya tú leíste El San Juan de Pomuceno y tampoco tiene que ver nada con esto. A pesar de que es el mismo universo. A pesar de que es en el mismo universo, a pesar de que, por ejemplo, el San Juan de Pomuceno se desarrolla en Ciudad Galileo, Ujú. pero cronológicamente, el San Juan de Pomuceno se desarrolla mucho antes. Sí, casi que De hecho, 50 se años. desarrolla. De hecho, el San Juan de Pomuceno narra los eventos que dan por de inicio la Segunda Guerra Civil. Exacto, Mucho antes de que Gulliverio Humboldt inclusive hubiera nacido. exacto. Entonces sí, ahorita estoy dedicado yo estoy dedicado a sobrevivir, ¿no? Porque yo no, ya creo que quedó claro de que yo no vivo de escribir, de que yo no me gano la vida vendiendo mis novelas porque todavía no se han hecho virales y todavía X. Entonces mi hobby sigue siendo la escritura y por ahora lo que estoy haciendo es seguir escribiendo cuentos cortos como para seguir flexionando el músculo narrativo. Literario. Ajá. Ajá. Y tengo la segunda novela, para ser sincero, un poquito en el escaparate. Ya escribí como el primer planteamiento, el inicio de para dónde va, pero está jojotísima todavía. Claro, claro. Entonces creo que lo que voy a hacer primero es que eventualmente cuando tenga por lo menos 2 o 3 cuentos más, si de repente busco a alguien que me la edite, así como puede ser el mismo equipo de repente de Rodney, y voy a autopublicarme una colección de todos los cuentos cortos que he escrito hasta ahora sobre el Gulliverso. Tus películas de ciencia ficción de antes y de ahora, favoritas, ¿cuáles son? Wow. A mí no me gusta tener favoritismo, ¿no? O sea, no me gusta tener un ranking. O bueno, tus gustos, pues. Pero sí puedo nombrar, sin orden específico, las películas de ciencia ficción que más me marcaron. Ajá. Y bueno, obviamente, entre ellas está 2001, Odisea del Espacio, que es una película de Stanley Kubrick basada en una novela de Arthur C. Clarke. Y es obvio porque yo me leí la novela de Clarke y me encantó. Vi la película primero y después me leí la novela. Obviamente, como dije que me encanta Philip K. Dick, Blade Runner es una de mis películas A icónicas y pesar de que no favoritas. tiene, la película en sí no tiene No, tanto, se desvía muchísimo se de lo que desvía era- muchísimo de la historia original de la Dick. historia sí, de la novela. Sí, se desvía mucho, pero Ridley Scott hizo un tratamiento maravilloso con la historia de Dick. No le reprocho en nada todos los cambios que hizo. Fui fanático de la saga original de la Guerra de las Galaxias, o soy fanático de la saga de la Guerra de las Galaxias por muchos años, a pesar de que no me gusta para nada lo que está haciendo Disney en este momento con el universo Star Wars. Okay. No comulgo para nada, no soy un fanático del Star Wars de ahorita, soy un fanático del Star Wars
de la trilogía No original. te gusta nada, no te gusta el Mandaloriano, no te gusta... Hay cosas rescatables. Okay. El Mandaloriano me gusta. Rogue One fue una película que me gustó mucho. Okay. Pero ¿No viste Andor? no he visto Andor. Tienes que ver Ni he visto Andor, que- Andor ni he- es muy bueno. Ni he visto Kenobi tampoco. Kenobi no fue tan bueno porque le hicieron una serie cuando debió haber sido una película. Ahsoka a mí me gustó mucho porque yo soy fanático de Rebels. Sí, me gusta Rebels. Y Me gustó si Rebels. te gustó Rebels, tienes que ver Ahsoka porque Ahsoka es la continuación de Rebels de punto. O sea, Lo que pasa es que te voy es a la decir, quinta temporada de Rebels. yo sé que hay cosas que se escapan, o sea, cosas que a pesar de que yo digo de que todo lo que están haciendo es terrible, hay cosas que se escapan, hay cosas que... Pero ya, yendo un poquito más atrás, porque fíjate que las películas de ciencia ficción tuvieron un auge en el cine mudo, con Claro. Frisland y Claro, Metrópolis. Metrópolis. Entonces, ¿tú has visto Metrópolis, Sí, por ejemplo? claro, por supuesto. Metrópolis es un clásico. Digamos, no está entre mis películas favoritas, pero sí la entiendo como una película muy seminal dentro de la historia del cine y del cine de ciencia ficción. Y bueno, y de esa época, a mí me encanta, por ejemplo, el cine pulp de los Bueno, años que 50. los seriales que eran esos cortos, Sí. pero lo llamaban seriales porque tú veías en una película, entonces te mostraban ese corto de 10, 15 minutos de Flash Gordon. Y, Me encanta Flash y Gordon. entonces terminaba un cliffhanger. Sí, Entonces, para el siguiente. En la otra semana, pues, estos trenos, otra película, iba y veía el siguiente capítulo. o sea, fui fanático muchos años de Flash Gordon, de Buck Rogers, Ajá. de todas las historias de ciencia ficción pulp de los años 50 que me influenciaron de tal manera de que yo creo que algo de eso está un poco en la novela. No. Lo que pasa es que a mí no me gusta etiquetarme, ¿no? Ni etiquetar a nadie. Entonces, por ejemplo, que me digan, no, es que yo soy fanático de Star Wars, pero no soy Trekkie. A mí me gustan las dos. A mí me gusta Claro. Viaje a las Estrellas y me gusta... Entonces, a mí lo que no me gusta es la etiqueta y el fanatismo. Claro. O sea, que me dicen, ay, ¿te gusta más Asimov o Clark? Me gustan los dos iguales. Claro. ¿Te gusta más Frank Herbert o qué sé yo, o Philip K. Dick? Me gustan los dos. Entonces, ¿por qué tenemos que escoger uno u otro? ¿Por qué es el sectarismo? Claro. ¿Por qué tenemos que ser, lo mío es mejor que lo que a mí me gusta es mejor que lo que a ti te gusta? Eso no tiene sentido. Es mejor que nos nutramos todos de todo lo que existe y que absorbamos las cosas que más nos gusta de una y de otra sin decir que una es mejor que la otra. Claro. Entonces, me encanta la Guerra de las Galaxias, pero también me gusta Viaje a las Estrellas. Claro. Por ejemplo, los cómics en una época, fui fanático de los cómics por muchos años y la gente me decía, ¿qué te gusta más, Marvel o DC? A mí me gusta más DC, pero hay muchas cosas de Marvel que me encantaban. Por ejemplo, yo soy fanático y fui fanático de los X-Men por años. Y porque era Marvel no iba a decir, ay, qué asco, a mí me gustan son los superhéroes de DC. No, a mí me encanta el universo de DC, en los cómics, no en las películas. Pero también hay muchas cosas de Marvel que a mí me encantaban. Entonces no tengo por qué elegir un bando. Me Claro. gustan las dos. Y entonces, a ver, películas de ciencia ficción. Blade Runner, 2001. Wow. Pero yo creo que, por ejemplo, Hollywood, Ajá. en los 50 se le hizo muy poca ciencia ficción, exceptuando películas de horror tipo B. Sí. Roger Corman y ese Y tipo de cosas. o antes, la Seven Foot Woman. El ataque de la mujer de los 7 pies, Ah, de los 7 la pies. Blob, todo eso no podría ser, son películas de horror tipo B, pero también son ciencia ficción. Sí, ¿no? Es un extraterrestre que viene aquí de Body Snatchers.